Hasta ahora hemos estudiado dos fenómenos de pérdida de potencia en propagación inalámbrica. El primero de ellos lo tenemos a la vista, es esencialmente la pérdida de potencia con distancia, donde a partir de un cierto punto de referencia en el campo lejano de la antena, donde hay algún nivel de señal de potencia recibida, desde ese punto, con algún exponente de pérdida por distancia, se va atenuando la señal en forma lineal con el logaritmo de la distancia. El segundo fenómeno que hemos estudiado es el fenómeno de desvanecimiento de sombra. Y el desvanecimiento de sombra, dada una distancia fija a la antena transmisora, recorriendo, ¿no es cierto?, la circunferencia de esa distancia, se observa que la señal fluctúa en intensidad debido a la sombra de edificios, montañas, follaje, etc. Y también calificamos con bastante detalle el origen de este fenómeno y lo modelamos. Ahora, si es que uno grafica esto en una sola figura, acá tenemos la pérdida de potencia por distancia y acá tenemos el desvanecimiento de sombra en la medida que uno se va alejando del transmisor y medimos esa potencia de señal recibida, vamos a observar de que hay fluctuaciones relativamente intensas, fluctuaciones de una amplitud o una variación de potencia relativamente intensa y relativamente frecuente a lo largo del espacio. En la medida que uno avanza, las fluctuaciones son de bastante variación. Entonces, es claro de que hay algún fenómeno que el modelo de pérdida de potencia por distancia y de desvanecimiento de sombra no está considerando. Y este fenómeno es real. Aquí lo que tenemos es, a lo largo del tiempo, 30 segundos, mediciones de la potencia recibida de una portadora pura en el aire, que se observa va fluctuando en un rango de aproximadamente 50 decibeles, es decir, son fluctuaciones realmente muy amplias. Acá lo que tenemos a la derecha es un extracto entre el segundo 20 y el segundo 21 de esto mismo, vale decir, esta zona de acá, y se ve una fluctuación que tiene algún patrón, digamos, de jorobas aquí arriba y unas puntas muy agudas de desvanecimiento. Si es que observamos la envolvente de una portadora recibida bajo estas condiciones, también lo podemos simular y vemos que esta envolvente, medida en microvolts recibidos en la antena, puede fluctuar entre valores muy pequeños y valores relativamente grandes, donde 1 es el valor medio de dicha envolvente. Esto es un caso simulado para una portadora de 1.8 GHz, un móvil que se mueve a 60 km por hora y tenemos una pérdida de potencia por distancia y desvanecimiento de sombra conjunto de menos 124 decibeles. Y pasando este mismo gráfico a decibeles, obtenemos esto. Y esto, si lo observamos cualitativamente, vemos exactamente el mismo
patrón de jorobas con estos desvanecimientos relativamente profundos, donde hay un nivel medio de estos menos 124 decibeles por acá, hay un nivel medio, y tenemos desvanecimientos de hasta menos 160, vale decir, también en forma simulativa se recrea en forma bastante fiel, al menos por ahora cualitativamente, este fenómeno que se observa y se puede medir en la práctica. Entonces, para tratar de entender con un poquito más de detalle qué es lo que está ocurriendo acá, quiero hacer un par de cálculos en forma motivacional, tratar de ejemplificar esto desde un lado empírico. Entonces vamos a hacer simplemente una motivación. En base a un ejemplo. Y lo que quiero plantear es, tomemos la frecuencia portadora de esa transmisión, 1.8 GHz, y la velocidad del móvil, que habíamos dicho es 60 km por hora. Y lo que voy a plantear es que calculemos el tiempo que demora el móvil en avanzar media longitud de onda, t sub lambda medios. Vale decir, queremos calcular lambda medios dividido por la velocidad del móvil. Es el tiempo que necesita el móvil para recorrer media longitud de onda. Entonces, reemplazando los valores que conocemos bien, tenemos la velocidad de la luz dividido por 2 veces la frecuencia portadora y por la velocidad del móvil. C partido por FC tiene que ver con lambda, el medio está ahí y la velocidad del móvil, por supuesto, también. Y reemplazando valores, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo dividido por 2 veces 1,8 por 10 elevado a 9 gigahertz por 60 kilómetros por hora dividido por 3,6 para convertirlo a metros por segundo. Obtenemos 1 dividido por 200 segundos. Eso es igual a 5 milisegundos. Entonces, volvamos atrás con esta noción de 5 milisegundos. Y esos 5 milisegundos los podemos tal vez graficar acá. Es del orden de ese tiempo. Aquí, 5 t sub lambda medios igual a 5 milisegundos. ¿Por qué? Porque esto acá son 50 milisegundos. Es decir, lo que dibujé acá es del orden de 1/10 de este tramo. Tal vez es un poquito menos que lo que se ve ahí, pero a nivel de orden de magnitud está bien. Entonces, vayamos con esta idea de magnitud de lo que es un tiempo para recorrer lambda medios al gráfico. Y vemos, por ejemplo, que acá, entre dos de estos desvanecimientos consecutivos, tenemos algo del orden de t lambda medios. Y esto se repite en todas partes del gráfico. Lo observamos aquí también, t sub lambda medios. Lo observamos, por ejemplo, aquí, t sub lambda medios. Entonces, de alguna forma, aquí la sugerencia, y esto en ningún caso es una demostración, pero hay una sugerencia de que la cantidad t lambda medios, el tiempo que se requiere para recorrer media longitud de onda, tiene algo que ver con
este fenómeno de desvanecimiento que no tiene nada que ver con desvanecimiento de sombra ni con pérdida de potencia por distancia, puesto que ambos están presentes acá como un nivel medio. Ese nivel medio podríamos anotarlo acá en menos 124 como el efecto de la pérdida por distancia con algún exponente alfa y el desvanecimiento de sombra para esa zona en la cual se está desplazando este móvil. Entonces con esto queda motivado esta pregunta de a ver qué es lo que ocurre, cómo podemos entender un poquito más por qué pareciera ser que la longitud de onda y la velocidad del móvil tienen algo que ver con lo que está ocurriendo aquí. Eso es el aspecto, el fenómeno que queremos estudiar en este módulo.